Yo vi un documental también en YouTube de Molotov. Se llama Kim the Power. Dicen el título de Molotov, pero la neta habla más sobre la historia del rock en México, de cómo empezó llegando como muy, muy underground, como muy, no sé cómo decirlo bien, como así como muy underground, que llegó y literalmente que era como prohibido, que era la forma de rebelarse de las personas en ese entonces contra el gobierno, contra la opresión de la iglesia, contra la opresión de las ideas, como te digo, contra el gobierno. Y que cómo se lo prohibieron. Al principio cuentan que las pocas bandas que sobrevivieron y las pocas personas que les gustaba el rock, literalmente tenían que meterse como a pozos. Dicen que había Ajá, como bares y clubes de rock que estaban en clandestinos. pozos, en clandestinos, porque llegaba la policía y les quitaban todo, les quitaban hasta los instrumentos. Entonces tenían que meterse a pozos y ahí es donde hacían sus reuniones. Y curiosamente, bueno, se asocia al rock como con alcohol, como con excesos y drogas, pero dicen que empezó a diferente, que empezó como en cafés, en donde solo podías llegar y tomar limonadas y tomar cafés, tomar tés y cosas así, hasta que pues, poco a poco se fue como cambiando el contexto político y ahí hubo más libertad hasta por ahí de los 90 que fue cuando surgió Molotov. Bueno, no sé si fue al final de por ahí de los 90. Como No por me los acuerdo. ochentas, Ajá. 88 por ahí. Pero el chiste es que es de Molotov, pero siento yo que no hablan tanto de Molotov, que hablan más sobre el rock en México. Como el Ok. documental de Netflix, que rompan todo. ¿Rompan todo? Ajá, Ujú. más o menos así, pero más mexicanizador, así centrándonos en puro contexto mexicano. Ok. Se centran más en el contexto político, hablan sobre Tlatelolco, hablan sobre los cambios de poder, de mandato, hacen mucho, se enfocan mucho en la política, en el cambio de poder del PRI, del PAN, como eso afectó muchísimo al rock en México y a la libertad de expresión y a y a cómo se fue consumiendo poco a poco. Y también hablan de ¿cómo se llama? Un festival que no me acuerdo cómo se llama, pero que hubieron El como que fue dos. como el Woodstock, Ándale, ese acá. mismo. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba, pero unos años después del Woodstock del 69, aquí en México hicieron un festival así que igual se salió de control. No tanto como el Woodstock, eso fue una locura, Es que pero dicen, es que en sí, el documental dicen que los medios hicieron creer que se salió de control, ajá. pero los que fueron ahí dicen que estuvo todo con. Sé que sí hubo Estuvo- desnudos y que sí hubo mucho alcohol, Sí, pero que no se salió de control, que no hubo muertos o como ujú, lo pintaban en las en noticias los o cosas medios. así. Justamente para hacer que el rock siguiese siendo visto por, yo qué sé, por las mamás o por los abuelos de las personas en ese entonces. Y justo llega Molotov a. Es que no me gustó tanto que introdujeran a Molotov porque siento que bueno, para mí siento que fue como una banda más en ese contexto. Porque pues dicen que sí, que Molotov era dicen que era porque eran como chavitos fresas, como chavitos bien, y que esos vatos estuvieran diciendo cosas en contra del gobierno, como que pesaba más y como que la gente les creía más. Pero a mí me hizo medio chavo, era como, pues da igual, ¿no? Pero bueno, el chiste es que dicen eso. Pero si dejamos el lado Molotov, todo el demás documental está muy bueno. A mí me gustó muchísimo. Vale mucho la pena. Cool. Está larguito, dura 1 hora 40. YouTube. Mm. Bueno, la represión hacia todos los grupos de rock, o sea, no es que yo sea experto en el tema, pero sí había oído, por ejemplo, de que en tiempos de José López Portillo se había prohibido no solamente el rock, o sea, cualquier tipo de expresión ajena a la cultura mexicana. O sea, Ujú. fíjate nada más el nacionalismo horrible, espantoso que tenía José López Portillo y todo ese tipo de gente, de gentuza realmente, ¿no? Y de que querían recuperar también, o sea, por ejemplo, el cine, ¿no? No podías hacer una película con un estilo europeo, que tenía que recuperar el cine clásico mexicano de los años 30 y 40. Digo, hoy en día nos parece una visión medio extraña y medio extrema y lo que quieras, pero en todas las partes del mundo desarrollado pasó. En Alemania, en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos menos, pero digamos que en muchas otras partes del mundo, ¿no? Y no sé, lo veré solamente por eso, porque yo creo que sí es importante como recordarle a la gente que la vida que lleva hoy en día no sería posible si no hubiese ocurrido ciertas cosas, ¿no? Exactamente. Mm.
Pues también lo voy a ver, porque a mí me gustan los documentales sobre eso, sobre música en específico. Y más aquí en México, porque sí ha habido un buen de represión. O sea, por ejemplo, yo he visto documentales en Estados Unidos sobre música y en realidad pues, la represión que hay es como más hacia la sexualidad, ¿no? O un poquito a veces hacia la iglesia, ¿no? Como el gospel. El gospel era así como de, uy, anticristo en los años 20 y 30, ¿no? Pero aquí en México sí hubo así represión así cabrona. Había Que no represión dejaban... de todo. Exacto. Entonces, que no dejaban que, como dices, ¿no? Que hicieran los toquines o que fueran toquines muy tranquilos y pues los hacían ilegales, ¿no? Porque eso siempre va a pasar. Creo que me convence más que me digas que simplemente es de México, porque Rompan Todo es lo que me saca un poquito, ¿no? Que sí, hay capítulos específicos de México, pero también hay capítulos de Costa Rica, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Perú, cosas así, ¿no? Y es como de, bueno, sí, porque es todo Latinoamérica, pero pues me interesa más México, ¿no? Obviamente. Suena bien, ahí creo que también suena bien porque a mí me gusta mucho Molotov, de hecho es una de mis bandas favoritas. Entonces, pues, si cuentan un poquito de la historia de ellos, suena chido. Simón. También justo, creo que metieron a Molotov por eso, porque fueron también de los primeros en hablar sobre el sexo y la represión que había sobre eso. Y Sí. pues ellos, pues, sus canciones, pues, literalmente hay canciones que hablan sobre eso, pues fueron de los primeros o de los... Simón. Pero está Sí, chido. no tanto de los primeros, porque el Tri ya lo hacía, pero el Tri tiene tantas canciones que se pierden, o sea, tal vez sí fueron de los primeros en hablar sobre drogas, sexo, libertinaje, tal vez clases sociales, pero pues no sé, no sé cómo ha de haber funcionado, porque no sé si Molotov es antes que Panteón Rococó es después, ¿no? Es que no sé, Molotov que yo Bueno, sepa lleva como 30 y tantos años.